Buen día, profesor, buen día, compañeros. Somos el grupo número 3 y nuestro tema en específico son las alteraciones de la sensación y la percepción. ¿Qué quiere decir esto? La sensación y la percepción son procesos diferentes y que las experiencias perceptivas de los seres humanos suelen ir más allá de la información que puede proporcionar los órganos sensoriales. Hablemos ahora de la percepción extrasensorial. ¿Será esto una realidad o una ficción? Veamos lo que dicen los científicos. Los científicos dicen que conocen mucho de estos aspectos del funcionamiento de la percepción. Estos afirman que se puede percibir hechos fuera de los canales sensoriales conocidos. Esto pueden ser como la visión, el oído y el tacto. Veamos ahora qué es la percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial no se basa en un concepto único, sino que se basa en los conceptos parapsicólogos. Trucos de las personas con habilidades psíquicas. Cuando un medio predice correctamente algún hecho muy importante, se le presta mucha atención, pero se olvidan de todos los demás hechos que en ese mismo medium se predijo y no se cumplieron. Gracias. Evidencia científica de la percepción. En la década de los 1930, Joseph Reiner, que acuñó el término percepción extrasensorial, llevó a cabo un estudio muy extenso de este fenómeno en los Estados Unidos. Reiner utilizó una serie de estímulos llamados tarjetas de Zener. Gracias. Alucinaciones, percepciones de lo que no está. Ya conocen lo que es la sensación y la percepción, pero hay un punto extremo en la brecha llamada alucinaciones. Esto quiere decir que son las percepciones reales con la ausencia de un estímulo externo que la persona no puede controlar de manera voluntaria. Las alucinaciones se pueden mostrar de cualquier manera sensorial, como por ejemplo auditivas, que son sonidos o voces que no tienen un emisor que las pueda provocar. Olfativas. Este hace que detectes olores que no están presentes en el ambiente, como el perfume. Gustativas. Es una alucinación en donde no verás un plato de comida simple, sino la alucinación te hará creer que esta comida está envenenada. Táctil. Es el tocar algo o el ser tocado. Estudios mediante neuroimagen demuestran que cuando una persona tiene alucinaciones, la corteza sensorial está activa. Esta está igualmente activa cuando vemos algo real, sea animal, persona o cosa. La mayoría de personas creen que estas alucinaciones únicamente se muestran con personas con trastornos psicológicos. Una creencia que se ha extendido, pero la cual es errónea. Pero sí se puede decir que aquellos pacientes con trastornos, las alucinaciones son más frecuentes. Una encuesta indicó que el 10, el 14 y hasta el 39% de los universitarios y el pueblo en general tuvieron alucinaciones al menos una vez en la vida. Esto sin haber abusado de sustancias como la droga o sufrir algún problema psicológico. Las alucinaciones varían de muchas formas, dependiendo de la persona, del momento y del lugar en que se dan. Estas alucinaciones pueden variar de perturbadoras o aterradoras, pero hay casos en que las alucinaciones son agradables o reconfortantes. Experiencias extracorpóreas y cercanas a la muerte. A la experiencia extracorpórea se la puede definir como posición diferente desde donde se encuentra ubicado el cuerpo físico, lo que es, básicamente, siempre de un punto superior. Al parecer, estas experiencias son relativamente habituales. Alrededor del 25% de los universitarios y el 10% del pueblo en general dicen haberlo experimentado una o más veces. Pero, ¿las personas realmente salen de su cuerpo durante una experiencia extracorpórea?
Estudios han comparado lo que han dicho estas personas que han tenido alguna experiencia extracorpórea con lo que veían o irían en exactamente los lugares descritos. Pero, curiosamente, aunque los participantes pudieran describir con sumo detalle lo que podían ver o oír en lugares lejanos, estas descripciones generalmente eran imprecisas o, en el mejor de los casos, eran meramente buenas conjeturas. Por lo tanto, no hay evidencia alguna de que la conciencia pueda flotar sobre el cuerpo propio durante una experiencia extracorpórea, aunque estos lo narren así. Las experiencias cercanas a la muerte son narradas por personas quienes estaban a punto de morir o quienes pensaban que iban a morir. La mayoría de personas que han estado cerca de morir deben haber tenido este tipo de experiencia, pero estas experiencias difieren entre persona y cultura, lo que no quiere decir que no constituye a una visión instantánea, sino que se basa a una visión de creencia, durante la vida ante la amenaza de una muerte inminente. Los cristianos y budistas relatan la sensación de cruzar un túnel. Según otras creencias se dicen que cuando muramos nuestros seres queridos nos guiarán hasta el más allá, pero no hay evidencias para respaldar tal afirmación. Los científicos informan que dichas experiencias son a falta de aire en el cerebro, a paros cardíacos o a cambios de sustancias químicas en el cerebro. La experiencia del déjà vu. ¿Has tenido alguna vez la sensación de haber estado aquí o de haber hecho esto? ¿O de haber revivido algo paso a paso a pesar de que era la primera vez que hacías esto, por lo cual era desconocido? ¿O predecir lo que pasará a continuación? Si has experimentado uno o más de estos, entonces tú has experimentado el déjà vu. ¿Sabías que déjà vu en francés literalmente significa ya veo? Yo no lo sabía. Se dice que el déjà vu es común y habitual, que dura de entre 10 segundos a 30 segundos, siendo muy breve y fugaz. Para los científicos, quienes no logran comprender el déjà vu, que esos breves segundos son una grieta o un recuerdo de nuestra vida pasada. Y, si bien es imposible, es una explicación incontrastable. Otra posibilidad posible es que el déjà vu se vincule con otra situación fugaz, donde físicamente estabas distraído, por lo tanto no se considera como un lugar consciente de haberlo visto. Como por ejemplo, si visitas un parque que nunca has visitado y experimentas déjà vu, puede que en algún momento hayas pasado por ahí en coche. Tu mente debe haber procesado ese lugar de manera inconsciente, almacenando aquella información. Quizás fue un lugar que regularmente visitabas en tu infancia. Eso explicaría el porqué de tu familiaridad. Por lo que de hecho es un lugar que conocías, pero no recordabas. Jamais vu. Primero, ¿qué significa la palabra jamais vu? Esta proviene de la lengua francesa y, literalmente, significa nunca visto. Habitualmente, al jamais vu se lo conoce como lo contrario de déjà vu, ya que la persona experimenta una sensación de que no es capaz de reconocer un lugar, una persona, una situación o palabra, muy a pesar de que muchas otras personas digan lo contrario, afirmando que es algo que ya conocías. Ha sido relacionado numerosas veces con la amnesia, la afasia y la epilepsia. Por lo tanto, cuando en el déjà vu algo ya te es conocido, en el jamais vu es cuando la persona tiene la impresión de estar viendo o escuchando algo por primera vez. Algunas otras formas de experimentar el jamais vu es el presque vu, o como comúnmente llamamos a esa sensación de tener la palabra en la punta de la lengua. Gracias. A continuación, mi compañera. La hipnosis es una condición fisiológica que hace que una persona actúe de manera inconsciente según lo que le ordene el hipnotizador. Sin embargo, los resultados obtenidos en estos casos dependen en gran parte de la predisposición de los individuos. También es un tipo de terapia que utiliza métodos de concentración y relajación intensa, centrándose en la atención del cliente
para conseguir un estado elevado de conciencia, también llamado trance. La atención de esta persona es tan concentrada que mientras se encuentra en este estado, todo lo que sucede a su alrededor es temporalmente bloqueado o simplemente es ignorado por la persona que pasa el trance hipnótico. La hipnosis en sí no es una terapia, pero es efectivamente usada como adjunto a estas. Desde el psicoanálisis fue un método curativo consistente en la búsqueda de traumas psíquicos de los pacientes bajo estado hipnótico inducido. Es a través de anclajes o sugestiones que el terapeuta pide al paciente que abandone sus síntomas o hábitos. Esta técnica se ha abandonado, pues sus resultados, aunque son efectivos, de forma inmediata los síntomas regresan pronto, pues el problema no es solucionado. Otra cosa que contribuye al abandono de esta forma de terapia es la falta de conocimiento, lo que creó muchos mitos incorrectos acerca de este método. Mitos. Número 1. La hipnosis genera un estado de trance en donde las personas hacen cosas extrañas. 2. La hipnosis es un estado parecido al sueño. 3. Las personas hipnotizadas no perciben su alrededor. 4. También estas personas olvidan lo que pasó durante la hipnosis. Y 5. La hipnosis potencia la memoria. ¿En qué consiste? La hipnosis se considera generalmente como una ayuda para la psicoterapia, debido a que el estado hipnótico hace que las personas puedan explorar sus pensamientos, sentimientos y recuerdos. La hipnosis puede ser utilizada de dos maneras, como terapia o análisis del paciente. La tarea inicial del terapeuta es establecer una buena relación con el cliente. Esto implica animar al cliente a hablar acerca de sus preocupaciones. El terapeuta podría pasar tiempo con él, en primer lugar, para realizar una buena historia clínica. Teoría sobre la hipnosis. Una teoría científica trata de describir y explicar el comportamiento del fenómeno social, siguiendo diferentes métodos de la ciencia. Las buenas teorías se producen desde la hipótesis, que pueden ser apoyadas o refutadas por datos experimentales. Algunas teorías de la hipnosis tratan de describir el fenómeno en términos de actividad cerebral, mientras otras se concentran únicamente en las experiencias fenomenológicas. En cualquier caso, la distinción fundamental está en las teorías de la hipnosis de estado y no estado. Hipnosis en la práctica clínica. La hipnosis tiene una gran variedad de aplicaciones clínicas porque resulta útil para el tratamiento del dolor en algunas enfermedades y adicciones, por ejemplo, el tabaquismo. Además de que mejora la eficacia de las terapias de ansiedad, obesidad y otros trastornos. No hay evidencia científica de que sea un tratamiento eficaz por sí mismo, de modo de que hay que mantener el escepticismo ante los hipnoterapeutas profesionales, ya que ellos utilizan la hipnosis frente a los problemas psicológicos.